Cuando comienza la escena descolorida, las espeluznantes notas de una siniestra melodía marcan la pauta para un viaje desalentador a través de los anales del terror médico de la vida real. En 2015, en un día normal que pronto se volvió extraordinario, Michael Davidson, un cardiólogo compasivo y hábil del Brigham and Women's Hospital de Boston, se encontró con la fuerza maligna que estaba a punto de destrozar la paz y la tranquilidad de su vida para siempre. Era un sereno día de enero cuando Michael, dedicado a su profesión, se embarcaba en sus rondas habituales. Su cálida sonrisa y su toque tranquilizador tranquilizaron a sus pacientes, ya que confiaron sus vidas a sus capaces manos. Pero lo que le esperaba, desconocido e invisible, fue una terrible experiencia que pondría a prueba no solo su experiencia médica sino también su voluntad de sobrevivir y luchar. Inesperado, pero no completamente desprevenido, Michael se encontró con Steven Pasteri, un hombre cuyo pasado turbulento y mente fracturada habían proyectado un odio vengativo hacia los profesionales médicos. Exigiendo respuestas a las complicaciones posquirúrgicas de su esposa, confrontó a Michael con un arma que rompería más que su propio corazón, una pistola. Mientras el hospital se sumergía en el caos y la crisis, los resonantes disparos resonaron en los pasillos estériles, destrozando la paz imperante. Preparándose para el mando, el personal entró en acción, sellando el hospital y preparándose para la intervención. Mientras tanto, Michael, confrontado por la mirada fría del barril, sintió que una escalofriante inevitabilidad se filtraba en su ser, una situación en la que lo habían pintado la locura y la fortaleza. En una fracción de segundo, la bala voló y, minando ciegamente su marca, golpeó con un silencio ensordecedor que envolvió la vida. Michael, sin embargo, desafió el susurro de la muerte, respondiendo a su entrenamiento. La lucha que siguió es testimonio no solo de la adversidad que enfrentó sino también del fuego dentro de él que se negó a ser extinguido por el poder mortal de un hombre demente. Los acontecimientos que se desmoronaron se convirtieron en una terrible prueba tras otra cuando Michael sufrió heridas de bala. Su determinación insondable lo mantuvo luchando para salvarse e innumerables vidas en peligro con su decadencia. Con la ayuda de la rápida intervención de sus colegas, esta heroica saga de supervivencia encontró su primer rayo de esperanza en medio de la asfixiante desesperación. Cauterizando la herida física, Michael recordó su compromiso con la vida y el juramento hipocrático. Incluso frente a una mortalidad inminente, continuó viviendo, no solo respirando, sino impartiendo esperanza y curación. A centímetros de sucumbir a la pérdida de sangre, este epítome de perseverancia permaneció incondicional en su convicción, erguido contra el abandonador de los sueños. La narrativa llega a Anna Poe, un personaje central cuya floreciente carrera fue cortada por una catástrofe que también sirvió como una llamada de atención para las deficiencias del sistema de salud. En 2005, el huracán Katrina arrasó Nueva Orleans, dejando a su paso un desastre tumultuoso que se haría un hueco tanto en los registros históricos como en los médicos, grabando el nombre de Anna Poe en los anales del folclore médico. A raíz del destructivo encuentro de Katrina con la ciudad conocida por su confluencia de culturas y calidez hospitalaria, el corte de energía provocó una emergencia en el Memorial Medical Center. El corte de energía que sustentaba la vida dejó al hospital, alguna vez ocupado y zumbido, inquietantemente silencioso y anormalmente oscuro, arrastrando a profesionales médicos, pacientes y civiles a una prueba traumática que desafiaría no solo los instintos de supervivencia, sino también la integridad y la humanidad misma. Mientras la desesperación se arrastraba sobre el dosel roto de Nueva Orleans, un rayo de perseverancia esperanzadora ardía dentro de los intestinos tenuemente iluminados del Memorial Medical Center. Anna, una médica que no estaba dispuesta a sucumbir a la abrumadora sensación de impotencia, luchó valientemente para preservar la dignidad de la vida humana. A pesar de la implacable agonía de la tormenta, prometió a sus pacientes una noble defensa contra la inminente inevitabilidad. Incorruptible en su compromiso, Anna trabajó enérgicamente, intentando mantener la maquinaria necesaria para el soporte vital. Sin embargo, la escalada cataclísmica de la situación la llevó a ella, una cuidadora, a un dilema que no estaba preparada para sonreír y soportar, a quién salvar en medio de la punzante sinfonía de muerte que la rodeaba. Durante la sombría pausa de 5 días horribles, Anna y otros profesionales de la salud intentaron preservar el significado inicial vinculante del juramento de no hacer daño. Sin embargo, la incesante prueba de defender la vida dentro de un infierno que desplegó el huracán Katrina dejó cicatrices psicológicas indelebles en los profesionales médicos. Mientras la desesperación arrinconaba a la humanidad, los rumores de un asesinato misericordioso se arrastraban por los rincones que evitaban. La propuesta de sacrificar a los pacientes críticamente enfermos que no pudieron resistir la agitación de las consecuencias cobró un impulso susurrado, alimentando el impulso rebelde dentro de Anna de desafiar la tentadora rendición a merced de la resignación. Incluso en medio de la intrusiva oscuridad del abandono social, Anna brilló como un obstinado faro de esperanza. A pesar de las dudas autocuestionables, se aferró a la leve luz de la rectitud moral. Para ella, no fue solo una batalla contra los estragos de la naturaleza, sino una conmovedora contienda de ética y compasión humana, librada en el macabro campo de batalla de un hospital abandonado. Después de Katrina, se buscó justicia por los presuntos asesinatos inhumanos por piedad en el Memorial Medical Center.
Manchada en medio de la opaca política posterior a la tormenta, Anna se convirtió en el foco de una investigación prolongada y un escrutinio intensificado de los medios, dando lugar a un traumático contrainterrogatorio personal que la desgarraría en los años venideros. Visto desde otro punto de vista sombrío, el siguiente relato de terror médico de la vida real revela la inquietante historia de George Tiller. En 2009, este valiente obstetra y ginecólogo fue víctima de la mirada implacable de intolerancia y odio, convirtiéndose en un cordero de sacrificio en el altar de la discordia y el aborrecimiento social. Dr. Tiller no era ajeno a las amenazas y la oposición, y su excelente reputación se vio empañada por aquellos que no estaban de acuerdo con su firme creencia en brindar servicios reproductivos a las mujeres que buscaban su aplicación de la ley. Sin embargo, en el más marcado contraste con la animosidad que enfrentó, su dedicación contra la marea fascista permaneció estoica y sin inmutarse. Los giros retorcidos de un frío día de enero retrataron el brutal clímax del enfrentamiento de Tiller con extrema hostilidad. En la cuna de una querida comunidad, un respetado proveedor de atención médica fue cruelmente arrebatado por la bala letal de un fanático obsesionado, truncando al incalculable buen Dr. Tiller aún no lo había logrado. En medio del caos salpicado, los transeúntes indefensos no pudieron hacer más que observar con petrificada incredulidad cómo Tiller, mientras estaba parado en el umbral entre el nacimiento y la muerte, era ejecutado sin piedad. Este atroz acto de terror dejó una huella siniestra en los posibles resultados de la división y el odio social, lo que ilustra las consecuencias incalculables que tal fanatismo ciego podría causar. Sin embargo, dentro de este entorno intolerante, se desató una revolución silenciosa. Envalentonados por el compromiso inquebrantable de Tiller con la salud y los derechos de las mujeres, muchos proveedores de atención médica emprendieron la continuación de su noble cruzada. Su legado, que sobrevive al ritmo de todo corazón compasivo y al juramento de todo sanador desinteresado, constituye una réplica desafiante a las turbias aguas de la intolerancia. Cada uno de estos convincentes relatos esboza una narrativa desgarradora, que lleva consigo la conmoción y el asombro de las crudas realidades que enfrentan los profesionales médicos. No se trata de meras historias de terror, sino de urgentes llamados de atención a la reflexión social y a la creación activa de soluciones. La inquietante melodía que marcó el comienzo de esta saga cinematográfica finalmente se desvanece en un silencio espeluznante, dejando un escalofrío inquietante a su paso. Hoy en día, estas historias siguen resonando en los claustros de la atención sanitaria, transgrediendo las barreras temporales. Mientras el mundo lidia con pandemias, trastornos ambientales, discriminación social y crecientes amenazas a los proveedores de atención médica, estos desalentadores relatos abren las cortinas del miedo, y ejemplifican la resiliencia del espíritu humano frente a las atrocidades. En tiempos de tribulación, estas angustiosas crónicas sirven como faros de guía y coraje, haciéndose eco de las palabras del gran líder de derechos civiles Martin Luther King, Jr., la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar el odio, solo el amor puede hacer eso. Una verdad profunda, imbuida del espíritu de supervivencia y crecimiento que sustenta estas historias traumáticas. A medida que nos acercamos a la culminación de nuestra gira audiovisual, el silencio que envuelve las consecuencias resuena con el eco persistente de estas melodías embrujadas. Su resonancia metafórica continúa agitando la conciencia, implorando a la sociedad que valore y proteja las vidas de quienes asumen el manto de la atención médica, un compromiso de respetar la santidad de la relación médico-paciente y abandonar la muleta de la violencia. El telón cae sobre este cuadro de profunda resistencia humana, dejando a su paso un silencio cavernoso que resuena con susurros del pasado. Pero incluso cuando los últimos restos de estas historias se desvanecen en los rincones de la historia humana, sus huellas indelebles continúan moldeando el presente, y enmarcando el curso futuro del sistema de salud y la empatía social. La oscuridad retrocede a medida que el grado del paisaje sombrío se desvanece lentamente en el resplandor reconfortante de un mundo con poca luz que despierta al amanecer de una nueva era. El manto del silencio espeluznante se eleva bajo los tonos vibrantes de un mundo floreciente, repleto de lecciones del pasado y posibilidades florecientes del futuro, un futuro libre de la escalofriante tiranía del terror médico, un futuro teñido de compasión y carácter. Con fe inquebrantable en el poder de la resistencia humana, el mundo se embarca en el próximo capítulo, aferrándose a sus corazones a las desgarradoras historias de Michael, Anna y George. La suya no es una saga que deba contarse simplemente, sino que debe absorberse, internalizarse e inmortalizarse como un faro de luz en las sombras desoladas de la desesperación humana. Aquí hay representaciones de pruebas y triunfos humanos. A medida que las últimas notas restantes de la inquietante melodía se desvanecen en el olvido, hay una sensación palpable de resolución y empoderamiento. Estas historias de profunda resiliencia humana y el triunfo del espíritu humano, frente a una adversidad indescriptible, continúan rompiendo las cadenas del miedo y la intimidación, dando testimonio no de la oscuridad que amenaza con dominar, sino de la luz indomable que ilumina incluso en las horas más oscuras. Así, el telón de estas angustiosas historias de humanidad llega a su fin. Puede que los capítulos hayan terminado, pero su espíritu susurra por los pasillos del tiempo, haciéndose eco del mensaje predominante de esperanza y resiliencia.
Las siluetas de Michael, Anna y George persisten, tejidas en el tejido de la historia médica, y en los corazones de quienes continúan sirviendo a la humanidad, y como todo, la escena final se disuelve en el enigmático murmullo de lo desconocido. Un vívido resplandor, envuelto en la rica historia de pruebas y triunfos, espera ser descubierto, disfrutando de la perpetua búsqueda del progreso. El eco de estos cuentos perdurará, y servirá como un recordatorio constante de nuestra resiliencia, nuestra capacidad de sobrevivir y, en última instancia, de prosperar. Y así, la tirada final de los créditos marca el comienzo de una conmovedora despedida. Pero los viajes de Michael, Anna y George no han terminado. Su espíritu de resiliencia inquebrantable sigue vivo, y continúa inspirando a futuros curanderos y defensores de la justicia. Entran sin pretensiones en los anales de la historia médica, dejando huellas indelebles en el camino hacia el cambio, lo que significa la trilogía de la esperanza entre las frágiles melodías del terror médico.